Listo. Bienvenido al tercer ciclo que es la iglesia, el tercer ciclo de Bíblica Fe. O sea, ya vamos a cumplir un año. Bíblica Fe lo partimos a mediados del año pasado, perdón, mediados de abril del año pasado. Mediados de abril. O sea, llevamos 11 meses arriba de esto y no nos cansamos. Créanme que no nos cansamos. ¿Qué es lo que vamos a hablar en este ciclo? Lo primero, ¿qué es la iglesia? Eso es lo que vamos a ver hoy día. La clase 2 y 3 son la historia de la iglesia. Vamos a ir desde el nacimiento de la iglesia. No sé si llamarle nacimiento. Es el establecimiento de la iglesia después de la caída, después de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Después, lleno del Espíritu, Pedro se para y empieza a predicar, da su primer sermón. La iglesia se da por inaugurada, se convierte en 3.000 personas y con eso la iglesia parte. Desde ahí hasta lo que pasa en el siglo XXI. Vamos a hablar de mucha historia en dos clases, por eso lo dividí son 2.000 años de historia que hay que resumir, por eso lo metí en dos clases, pero va a estar separado por tiempo. Vamos a hablar de los tiempos de los padres apostólicos, vamos a hablar del oscurantismo de la Baja Edad Media, los indicios de reforma, fines de la Alta Edad Media, la reforma que marca un antes y un después del cristianismo, contrarreforma. Vamos a hablar también de los concilios así por encima, porque igual han servido, aunque ustedes no lo crean. Los concilios, sobre todo el Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica, permitió la apertura bíblica en la Iglesia Católica, y eso hizo que el Vaticano pusiera a Lucas para hacer nuevas traducciones de la Biblia en, con mejores manuscritos y mejores cosas. Ahí tenemos el caso de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una de las mejores Biblias católicas que hay en el mercado, tanto en todo su idioma, y en el español, en mi parecer, es la mejor. Más que la Reina Valera, está muy bien hecha. También vamos a hablar de la historia dentro, un grupito de la historia de la Reforma, las cuatro ramas originales de la Reforma, que fueron los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, post-reforma después de la muerte de Enrique VIII, y los primeros bautistas, y después de eso, porque antes eran los anabaptistas, y después de eso, todas esas derivaciones. Vamos a hablar también del movimiento metodista, en que vino con el primer gran despertar, después el segundo gran despertar, eh, el avivamiento pentecostal de Azusa, que también marca un punto de inflexión dentro de la misma reforma. La reforma ha tenido hitos que han marcado su rumbo. Primero Lutero, después viene el primer gran despertar, después viene el segundo gran despertar y después vienen los movimientos pentecostales de principios del siglo XX. Y así todo eso vamos a ir viendo la próxima semana y la subsiguiente. Bien, después vamos a hablar del nacimiento de la iglesia. Nos vamos a enfocar en lo que es cómo la iglesia se establece el día de Pentecostés y todo lo que ocurrió ahí directamente y sus primer y todo lo profetizado y todo eso que está ahí metido y todo lo que está en juego ahí. Después vamos a hablar de doctrina de la iglesia. A ver, y ahí es donde un tema más complejo, porque una cosa es la doctrina de tu denominación y la otra cosa es la doctrina bíblica en sí. Esa no tiene muchas variables. Eh, si tú estudias en profundidad hechos, te vas a dar cuenta de que la iglesia tenía ciertas características que hoy día también las vamos a nombrar, y que si adolece la iglesia o la denominación de esas doctrinas, vamos a ver que no sería posible llamarla iglesia. Eso lo vamos a ver, es súper fuerte, pero hay que estudiarlo. Después vamos a hablar del liderazgo de la iglesia, vamos a hablar de estos ministerios, de estos dones, de los diáconos, vamos a hablar de esas cosas que del día a día del liderazgo de la iglesia. También vamos a hablar del crecimiento de la iglesia. Ahí vamos a hablar de su misión, de cómo crecen los discípulos, de cómo van aprendiendo más cosas, de cómo se van dando fruto y todo eso. Después vamos a hablar del culto. No me voy a meter en cosas de que si vamos a poner música o no, no voy a caer en esa descripción porque la Biblia no lo dice, no lo permite ni no lo niega, pero vamos a hablar otro tipo de cosas relacionadas al culto.
Después, la novena lección, vamos a hablar de la misión de la iglesia, del evangelismo, de por qué la iglesia es un agente de cambio para la humanidad y por qué es luz y por qué también vamos a tocar un poco las temáticas que está haciendo de que la iglesia involucione. Y en la última lección vamos a hablar del destino glorioso de la iglesia, a dónde vamos a terminar y por qué vamos a terminar donde vamos a terminar. Bien, ya con esto dicho, quiero que me acompañen a orar. Bien, oremos. Señor, gracias por esta oportunidad tremenda que tenemos de poder entender y conocer mejor a tu esposa, la iglesia de la cual nosotros, por intermedio del sacrificio de tu Hijo Jesús, nos hemos convertido en miembros. Señor, que todo lo que podamos aprender aquí sea de bendición, sea fructificado por tu Espíritu Santo y que nos permita esto poder enseñarlo y compartirlo a los demás. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, ya que vimos las lecciones, quiero también hablarles de algo súper importante, que es el compromiso. En esta columna, si ustedes ven mi puntero, en esta, que está debajito de compromiso, son cosas que yo les pido a ustedes como alumnos. Quise hacerlo porque el año pasado se anduvo un poco desordenando y claro, porque entendíamos de que era algo nuevo y solito se fue ordenando esto. Y me gustaría ahora mantener el orden que ya se dio, pero no está mal repetirlo. Lo único que les pido yo, a cambio de que ustedes se puedan compartir con nosotros y que lo puedan compartir con los demás, que inviten a más gente y todo eso, ya saben que esto es gratis, que no hay ningún cobro de por medio y no lo va a haber. Es ser puntual, o sea, si nos conectamos, puedo entender de que a veces, no sé, vienes del trabajo y hay un taco y llegaste justo a la hora. Lo entiendo. Eh, y eso puntualmente se entiende. Pero tratemos de estar entre las 8 y las 8:05 ya conectados. Yo siempre parto las clases a las 8:05. Y yo me estoy conectando más o menos entre un cuarto y 10 para las 8. Así que hay un tiempo ahí que se pueden ir conectando y todo ese cuento. Participar. Pregunten, molesten, compartan. Aquí no están equivocados, aquí nadie se va a reír ni los va a tratar de hereje, ni nos vamos a enfarisear si dicen algo que esté equivocado. Al revés, aquí yo también soy perfectible, yo también tengo cosas que necesito perfeccionar y mejorar y estas instancias me permiten eso. Así que participen, pregunten, molesten, interrumpan. Yo estoy metido en la presentación, así que si ponen la opción de levantar la mano, no los voy a ver. Ahora yo no estoy bloqueando los micrófonos, así que les pido que lo muteen, obviamente, pero si tienen una duda, se desmutean y me la hacen y vamos sobre la marcha hablando y si tengo la respuesta se las doy, si no averiguo y se las contesto por correo, por WhatsApp. De vez en cuando hagan alguna tarea. Ustedes saben que las tareas son totalmente voluntarias, pero de vez en cuando hagan una para saber cómo van, para saber si están aprendiendo. A mí también me sirve para decir, pucha, no están aprendiendo, no se motivan con las tareas, son muy difíciles que estoy haciendo. También me sirve eso. Y compartir lo aprendido con el resto. Si ustedes no lo comparten, esto se va a echar a perder. Esto es como el maná del cielo. Si uno no lo comparte, si uno no lo da, no lo deja libre, no sirve. ¿Ya? En la otra columna, en esta, es lo que yo me comprometo con ustedes. Yo me comprometo a que siempre tengamos algo gratis. En una sociedad en que todo se paga, el aporte voluntario, o ocupando el lenguaje teatral a la gorra. No, 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 no. Aquí es gratis. Mi intención no es cobrar, es como les dije. Y si es que tenemos que hacer algo de lucro, lo vamos a hacer con el menos lucro o de frente sin lucro. La idea es que esto no se contamine por las lucas, que esto traiga apertura total al conocimiento bíblico y si alguna vez el Señor permite que esto crezca, que sea para solventar los gastos, pero nada más. Y sería, de verdad. Eso es lo que puso el Señor para mí, eso siempre ha sido lo que he soñado y vamos a tratar de mantenerlo así. Siempre voy a responder las dudas. Si no las puedo contestar en el momento, les voy a decir, mira, te contesto mañana o más ratito por WhatsApp o por correo te mando la respuesta. Siempre voy a contestar las dudas.
Si tienen alguna duda en la semana, también escríbanme, whatsappenme, después de acierta, obviamente con horarios prudentes, y si me demoro es porque tuve una reunión. Mi trabajo es, vive en reuniones, mi trabajo es más reunión que estar frente a una pantalla haciendo algo, en la naturaleza de lo que yo hago. Y también me comprometo a colocar el material a disposición y gratis. Ustedes ya lo vieron con los ciclos anteriores. Todavía tengo que subir algunos de Conociendo la Biblia, pero al menos el Evangelio de Cristo está 100% arriba en YouTube. Están todas las entradas en León de Judá donde pueden descargar el MP3 y el PDF de la presentación, así que está todo ahí. Lo pueden hacer, lo pueden descargar gratis, lo pueden compartir gratis. Obviamente ustedes me basta con que digan no, si el León de Judá o Exe Montenegro son los que lo hacen, con eso me conformo, pero por favor repártanlo y no quitarle más de una hora. Sobre todo en el Evangelio de Cristo tuvieron clases muy maratónicas. Me recuerdo cuando tuvimos que repetir la tercera clase porque no la grabé y la repetimos un sábado. Me acuerdo que fue una clase que duró 2 horas 45. Y entre que conversamos y contesté dudas y todo eso, y al final tuve que editarla y dura 1 hora 40 en YouTube. Entonces, vamos a tratar de acotarlo a 1 hora. Obviamente, estos apartados más doctrinales tienden a ser un poco más largos, pero voy a tratar en lo posible de que sea 1 hora de clase. O sea, si partimos a las 8:05, más tardar a las 9:05, ya estar cerrando y orando. Ya para no quitarles más tiempo, entiendo que vienen de trabajar, entiendo que sean papás y tengan niños, entiendo que el otro día se tengan que levantar temprano, todo eso. Yo también. Yo si bien trabajo en casa, pero ahora se me habilitó una modalidad de que tengo que ir una vez, una semana entera, una vez al mes a trabajar presencialmente, lo que me tiene con harto susto, más ahora que recrudece esto. Y es más, la otra semana voy a estar trabajando presencialmente y voy a tener que llegar corriendo, bañarme y ponerme frente a la pantalla el próximo jueves y en el Ministerio Internacional Cambio en la congregación el miércoles también corriendo. Así que por eso no les quiero quitar tanto tiempo. A eso es el compromiso que yo pido, por eso están las dos manitos. Y lo que acabamos de hacer es lo que hacían los antiguos maestros, tanto hebreos como griegos, de ponerte un yugo. Cuando Jesús decía, síganme a mí porque yo soy más humilde y mi yugo es liviano, hablaba de que todos los maestros te imponen un yugo. Los maestros bíblicos debieran imponer un yugo que es una forma de enseñanza, reglas para que tú aprendas. Si bien yo no ocupo alguna de esas prebendas bíblicas de que el discípulo sirve al maestro, no, para nada, no soy de eso yo, pero lo único que les pido de compromiso es esto, que participen, que sean puntuales, que de vez en cuando se hagan una tarea y que compartan con el resto, y yo me voy a comprometer a que siempre va a haber material gratis, siempre va a estar el León de Judá disponible para que puedan sacar el material, a responder las dudas y no quitarles más de 1 hora. ¿Ya? Eso, partamos. Introducción. La iglesia, que es lo que vamos a hablar en estas 10 semanas que vienen, es la continuadora de Jesús en la tierra. Jesús nos comisionó para que a través de la iglesia nosotros siguiéramos trabajando lo que él ya venía haciendo. La iglesia es la heredera de todo lo que Jesús hizo en la tierra. La depositaria de la revelación divina del Padre a través de él, y también el único lugar donde los santos pueden aprender, discipularse, crecer y dejarse regenerar y guiar por el Espíritu Santo. La iglesia es la continuadora de Jesús en la tierra. También la iglesia es en donde los cristianos crecen en gracia y sabiduría. Es aquí donde se desarrollan los dones, no en otro lado, acá. Y la iglesia es la luz del mundo y que es que permite la influencia de Jesús en el mundo. Si la iglesia no abre la puerta para que todo lo que Jesús quiere hacer con el mundo, si la iglesia no lo propicia, es porque está mal. He visto muchas páginas web de iglesias yo buscando una forma para buscar antecedentes para esto, una forma de poderles compartir esto. Y me di cuenta de que muchos, por ejemplo, hay una que a mí me sorprendió y yo conozco a su pastor y me dolió mucho porque decía, la misión de nuestra iglesia es gobierno, queremos que gobernar porque queremos una iglesia que establezca gobierno, que aquí, que allá, que allá. Hablaban de decir de que una iglesia que querían que las familias crecieran, que las familias fueran restauradas,
Y hablaba otro apartado más que tenía que ver con cosas proféticas y todo eso. Pero en ninguna parte vi de que la iglesia estuviera preocupada de hacer nuevos discípulos. La iglesia tiene que encargarse de alumbrar al mundo que está en tinieblas. Si la iglesia no tiene como su principal norte atraer almas para ser salvas, está errada en su misión. Me refiero a la iglesia local, a este punto. Después vamos a hablar de ese apartado. Si no, si no está alineada a ese propósito por el cual nace la iglesia, estamos súper mal. Y esa es la lata que me da porque estamos inmersos en un mundo donde todas las iglesias están hablando de esos temas y el mostrar a Jesús como el único salvador del mundo y que por intermedio de la cruz tú te vas a salvar. Lamentablemente tenemos iglesias que no están salvando gente, sino que se están convirtiendo en incubadoras de cristianos, por así llamarlo. Suena súper duro lo que les voy a decir. Incubadoras de cristianos porque lo que están haciendo es pastorear o liderar a los hijos de los cristianos. Es como lo que me pasa a mí. Yo soy tercera generación de cristianos. Mis papás se conocieron en la iglesia, mis papás me criaron dentro de una iglesia y ya, está bien, pero también encarguémonos de buscar gente afuera porque también lo necesitan. No nos podemos quedar con esto, porque esto no nació, como Jesús lo dijo, que esta lámpara no es para que la pongamos en algo tapado, sino que la pongamos en lo más alto para que alumbre todo el lugar. Entonces, esa es la luz que la iglesia tiene que permitir que alumbre al mundo. Bien, ya con esa introducción, eh, vamos a hablar del contenido de la clase. Vamos a hablar el día de hoy de qué es la iglesia, los nombres de la iglesia y cómo se identifica la iglesia. Bien, vamos con lo primero, que es ¿qué es la iglesia? La iglesia se llama así porque tiene una etimología griega que es eclesía. Ahí está escrito en griego. Y eclesía es una palabra compuesta. Está primero el vocablo ek, que significa fuera, y después viene el vocablo klesía, que es llamar o llamamiento, que viene de la raíz original kaleo, que es llamar. Y esto se podría entonces traducir como los llamados fuera. Algunos lo quieren traducir como asamblea. No. El sentido original griego es una palabra compuesta que significa los llamados fuera. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de todos aquellos que fueron llamados a salirse del mundo. La iglesia está compuesta de toda esa gente que ya no vive en el mundo. Es gente que no le pertenece al mundo y que no está bajo la influencia del mundo. Así es sencillo. Por eso toma este nombre. ¿Por qué? Porque eclesía y otras acepciones de que hablan de asamblea. Pero asamblea tiene una palabra propia, que es la que ocupan los apóstoles en el Nuevo Testamento, para la asamblea. Pero no, nosotros somos la iglesia porque somos los llamados fuera, los que nos hemos apartado del mundo para seguir a Jesucristo. Esa es la etimología de la palabra propiamente tal. Y iglesia tiene dos sentidos. Tiene un sentido local, que es el grupo de creyentes de un determinado lugar. Por ejemplo, ocupando Hechos de los Apóstoles como ejemplo, la iglesia de Listra, la iglesia de Derbe, la iglesia de Colosas, las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis, eran iglesias que estaban residentes en un lugar. Por ejemplo, en mi caso, la iglesia, no sé, de la Villa La Rayán de Maipú, donde vive el hermano Felia, la iglesia del condominio donde ella vive, y así. La iglesia permite determinar a un grupo de creyentes de un determinado lugar, y también la iglesia es universal o católica. Sí, católica viene de católicos, que significa universales. Entonces la iglesia es universal porque es eterna y para todos los creyentes. La iglesia admite a todos los creyentes, y eso fue algo que chocó mucho a la gente del segundo gran despertar. ¿Por qué? Porque los esclavos negros de Estados Unidos no los dejaban pertenecer a la iglesia, y muchas veces el patrón del fondo, el dueño de la plantación, el amo, como le llamaban ellos, era el que les predicaba y deformar la verdad para mantenerlos esclavos. Pero no,
Es por eso que el segundo gran despertar en Estados Unidos tuvo mucho raigambre en los esclavos y también ahí nacieron un montón de himnos o negro spirituals, como se llaman, que son himnos que tenían doble funcionalidad, una alabar a Dios y otro dar pistas para que se pudieran escapar. Hay una canción, un himno que se llama Puente sobre aguas turbulentas. Y si bien hablan de que Jesús es este puente sobre las aguas turbulentas, también hablaba de que a través del río Mississippi tú podías escapar y había gente que te permitía escapar hacia los estados del norte, que eran los estados que habían abolido la esclavitud. Y así. Bien, lo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Efesios 5.2 de la Nueva Biblia de la América. Paréntesis, yo siempre voy a ocupar NBI o NBLA por gusto personal y porque tengo también dos visiones en ambas versiones. La NBLA ocupa la crítica textual, que es cuando tú traduces la Biblia palabra a palabra y vas estructurando así el texto. La NBI ocupa algunas partes textuales y algunas partes contextuales. O sea, toma un contexto, toma el texto y lo arma conforme el contexto. Cada uno tiene sus pros y sus contras. A mí me gustan ambas versiones y es por eso que la utilizo, aparte que tienen un buen lenguaje que es fácil de entender. Bien, sigamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice Efesios 5.2. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Aquí Pablo está haciendo una analogía de la iglesia con el matrimonio. Está hablando de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos una función dentro de este cuerpo. No todos podemos ser la mano, pero podemos ser el dedo, algunos son el pie y así. Todos tenemos una función y la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia también es la casa de Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:15. Si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea, la casa de Dios nunca ha sido un lugar físico. La casa de Dios es la iglesia. Se nos ha dicho malamente, porque es una tradición católica, de nombrar iglesia al templo. El templo es un lugar de reunión. Es más, la iglesia no nació en templos. Eso lo vamos a ver dentro de la historia de la iglesia en las próximas clases. La iglesia no nace en templos, la iglesia nace en casas. Y es mucho más sencilla, y era mucho más sencilla la vida cristiana de ellos. El reino, lo que es la iglesia, es el reino de Dios. Mira lo que dice Hechos 12. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. O sea, las buenas nuevas son el evangelio y el reino de Dios. Es la iglesia. Que Felipe estaba predicando que la gente que acepta a Jesús se viene a este reino de Dios. Nosotros vivimos en el reino porque nos hemos apartado del mundo y vivimos para Cristo. O sea, nosotros somos ciudadanos de su reino. Y eso es la iglesia. La iglesia es el reino de Dios manifestado en la tierra. La viña del Señor también somos nosotros. Y este pasaje es bien largo. Juan 1:8 dice... Juan 15 del 1 al 8, estoy clarito. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y los queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quiera y les será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. O sea, nosotros estamos inmersos en esta viña. Jesús es la vid y nosotros somos los gajos de uva que nos desprendemos de ella. Y todo ese contexto en el cual nosotros vivimos es la viña del Señor.
Nosotros somos la viña porque estamos dentro de este contexto en el cual Jesús es la vid y nosotros sus ramitas, sus uvas, sus gajos, sus sarmientos. El rebaño del Señor también se nos dice. Juan 10, del 11, versículo 11 y del 14 al 16 dicen: Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Jesús es nuestro pastor. Nosotros somos sus ovejas, por consiguiente somos su rebaño. Bien, que también en la iglesia es el camino. Mira lo que dice Hechos 19:9. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino, ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. El camino fue la primera forma de darle nombre al cristianismo. Cristianismo es un término que nace cuando en Antioquía a los cristianos se les llama, perdón, a los primeros discípulos de Jesús se les llama cristianos de forma despectiva. Es como nosotros los chilenos nos dicen canuto. Canuto viene de una palabra despectiva, de un insulto que se le decía a los seguidores de uno de los primeros predicadores así en el callejero que han habido en Chile, que era un español llamado Juan Canut de Bon, español, catalán. Y Juan Canut de Bon se ponía a predicar en las calles y la gente que lo seguía también salía a predicar a las calles. Les tiraban las basenicas con los desperdicios para afuera, les tiraban piedras, les pegaban, los metían presos por predicar en la calle. Así que, bueno, ahora igual, comparado con esa época, ahora igual es más sencillo predicar en la calle. Podemos, la ley de culto lo garantiza. Mientras en pandemia no juntemos tanta gente, igual se puede. Pero esa época era dura y este fue el primer nombre con el cual la gente conoció esto, el camino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él era el camino al Padre. Entonces nosotros transitamos por este camino. Y por eso también a la iglesia se le llamó el camino. También se le llamó la familia de la fe. Mira lo que dice Gálatas 6 del 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Familia de la fe? Pues por algo nos llamamos hermanos. Somos familia, somos iglesia. Y lo otro es el templo de Dios. Me pasé en una. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16. Ustedes, habla de... Aquí hace una diferencia entre que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu. Aquí está hablando de algo general. Aquí Pablo está hablando de que ustedes, te está diciendo en 2 Corintios, ustedes son templo de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes, ocupando la analogía del viejo templo judío en el cual la presencia de Dios residía. Ahora la presencia del Espíritu Santo reside en la iglesia y en cada cristiano. Es en base a ese contexto que Pablo habla de que somos el templo de Dios. La iglesia es el templo de Dios. Somos sacerdocio de Dios en este versículo muy largo de Primera de Pedro 2, del 5 al 9 dice: También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: Miren que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, todo esto que yo les conté, estos versículos sirven para contextualizar el por qué nosotros pasamos a ser llamados sacerdocio de Dios. ¿Por qué? Porque ahora nosotros somos parte, somos sacerdotes de este nuevo pacto. Ok, tenemos un sumo sacerdote que es Jesucristo,
Pero también nosotros somos sacerdotes de este nuevo pacto. Un sacerdote que lo que la función de ella era ser un intermediario entre Dios y el hombre. Nosotros somos los intermediarios ante el mundo. Dios nos ha apartado del mundo para que podamos hablar y vivir en esta luz admirable y vivirla, hablarla y expandirla. Por eso somos sacerdocio de Dios. Y también somos nación santa, como recién lo dije en 1 Pedro 2:9. Para Él nosotros somos una nación santa. Somos un pueblo propio, somos un pueblo escogido, somos una raza propia, una nación santa apartada para Dios. ¿Bien? ¿Por qué no avanzó la diapo? Ahí está. Lo que no es la iglesia. La iglesia no es una denominación. No. La iglesia no es ni bautista, la iglesia no es pentecostal, no. La iglesia es la iglesia. Punto. La iglesia tampoco es protestante. El protestantismo es un movimiento que originó una reforma en la iglesia católica que permitió, y esa reforma permitió que la iglesia volviera al modelo bíblico de iglesia. Reformó eso que se había perdido. La iglesia no es una secta. La iglesia, si alguien le dice ven a mi iglesia y se comporta como otra cosa, nada que ver con lo que vamos a aprender acá, no es una secta. Tampoco son club. En el último tiempo se está dando que funciona mucho como un club, un lugar. Por ejemplo, hay iglesias en Estados Unidos que tienen spa, tienen cine, tienen canchas de tenis. Los mormones ocupan mucho las canchetas, las multicanchas, perdón, que tienen sus templos para atraer gente. La prestan para que jueguen a la pelota, jueguen básquet, jueguen vóley, tenis. Es por eso, es para fidelizar gente. ¿Qué más? A ver, ahí apareció una cosita. Espérenme. Chatear. Que me escribió. Club pesado. Ya. Mira, yo preocupado de contestar la pregunta. No es un club. Ya. Tampoco es un lugar para conocer gente. Algunos me han dicho, oye, yo quiero ir a la iglesia, voy a empezar a ir a la iglesia porque quiero encontrar un pololo o quiero encontrar a alguien especial que tenga buenas costumbres, y allá en la iglesia puede que encuentre a alguien de buenas costumbres. No es para eso. La iglesia no es para eso. Una cosa es que terminéis casado en la iglesia y la otra cosa es que te hayáis metido con esa intención. Pero no. La iglesia no es un lugar para conocer gente. Bien, mira, vamos a hablar de los nombres de la iglesia ahora. ¿Alguna duda está ahí? ¿No? No, ¿No? Escuché a Marga por fuera. Marga está muteada. Yo la escucho que está en la pieza, en la otra pieza. Y, Dije no, puros palos. ya, puros palos. Ya. Vamos, al sigamos. final te voy a hacer una pregunta, eso sí, Axe, pero al final. Bueno, como usted quiera. Vamos, sigamos. Los nombres de la iglesia. ¿De dónde vienen los nombres? ¿De dónde vienen las denominaciones? Las denominaciones, dice, a ver, y no va a encontrar gente de buenas costumbres en la iglesia. Bien, JC. Sí, JC, bien. Oye, no sé si iPhone de Juan Carlos es JC o la Claudia. O ambos. ¿Son ustedes dos? ¿O son todos allá? Lo que pasa es que ese Juan Carlos está toda la familia tomando, siguiendo la clase. Es genial. Así que. Bueno, no sé si es la Claudia o JC, porque a veces se conecta la Claudia. No sé, pero. Bueno, las denominaciones. JC Velázquez dice: las denominaciones nacieron con la reforma. ¿Por qué? Les explico. Adelantándome un poco a lo que vamos a ver las próximas 2 semanas. Antes estaba la iglesia que nace en Pentecostés, y después de eso se muere el último discípulo, que Juan, y está a la época de los discípulos de los discípulos, los padres de la iglesia, los padres apostólicos. Y estos eran discípulos de los discípulos, y después ellos tuvieron otros discípulos. Y desde esos discípulos ya se empieza a desarmar un poco esto. Por ejemplo, están los 11 apóstoles más Pablo, y cada uno de ellos tuvo discípulos. Por ejemplo, se dice que Marcos era discípulo de Pedro,
Lucas, Timoteo, discípulos de Pablo, y así. Pero, y así, imagínense, después muere Timoteo y se acaba esta generación que habló directamente con los apóstoles. De ella ya solamente estaba lo escrito, pero ya no había con quién consultar ni dónde obtener la revelación verdadera, por llamarlo así, y la gente empezó a crear sectas dentro del cristianismo. Nació el gnosticismo, nacieron los nicolaitas, y otras más que hay N cosas para nombrar. Entonces, todo este conjunto de cosas fueron armando el germen de la iglesia de Dios hasta eh, por ahí por el año 1090 y algo, según recuerdo, viene el primer cisma, como le llama la Iglesia Católica, el primer cisma de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el primer cisma? Habían dos ritos. Estaba la Iglesia de Roma con el rito latino y estaba la Iglesia de Constantinopla con el rito oriental. La diferencia era nula. Al culto romano le encantaba hacer efigies o estatuas, los famosos santos. A los de Oriente les gustaba hacer íconos, que son estos cuadritos planos. Eh, a, lo- a los sacerdotes del rito latino como que les aburría estar cantando toda la iglesia, todo el rato. Los ortodoxos, los de Oriente cantaban la misa. Y los sacerdotes de Oriente estaban casados. Ya había empezado el fichito en los sacerdotes de Occidente de no quererse casar, pero igual vivían una vida licenciosa. Resultado, vino este gran cisma y se dividen en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es su nacimiento como denominación. Y después viene la Iglesia Apostólica Ortodoxa, porque ellos mantenían la ortodoxia que habían enseñado los apóstoles. Y ese fue el primer gran cisma. Y ahí nació las primeras dos denominaciones. La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ambas son católicas, pero una es romana y la otra ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxia? Ortodoxia tiene que ver con la rigidez del rito. Ortodoxo es una persona que no se mueve de lo que dice. Si esto es su reglamento, el reglamento es el que funciona y esto es lo que se queda. Heterodoxia es que hace las cosas distinto a lo que dicen las reglas. O sea, la Iglesia Ortodoxa se considera más purista y más continuadora del legado apostólico que la misma Iglesia Católica. ¿Mm? Eso más o menos súper por encima de la definición. Entonces, y de ahí vienen las denominaciones. Dentro de la Iglesia Católica viene la Reforma, y la Reforma nace este grupo que se denomina luterano, pero el Lutero no le pone nombre, pero se denomina luterano. Los seguidores de Calvino se hacen llamar calvinistas. Después vienen también los anglicanos, que se pusieron anglicanos porque eran la iglesia de la Anglia o de Inglaterra. Y así, los anabaptistas, que hablaban de un solo bautismo y que fueron el germen de la iglesia bautista. Y así, y así todos fueron poniéndose nombres. La iglesia metodista se puso, por ejemplo, la iglesia metodista se le pusieron ese nombre porque ellos tenían un método para estudiar la Biblia, y por eso se les llamó metodista. Y dentro del metodismo existen corrientes muy locas como el metodismo más de Jonathan Edwards y el wesleyano puro. Y hay algunas iglesias que se separaron del metodismo y se convirtieron 100% en wesleyanas. Y así, y así fueron naciendo las denominaciones. Las iglesias pentecostales se pusieron así porque ocurrieron en base a un avivamiento. Este avivamiento se comportó de la misma forma de como más o menos cuenta Hechos que pudo haber sido la llegada del Espíritu Santo a la tierra. Es por eso, por la forma en que ellos reciben la experiencia del Espíritu, le pusieron pentecostales, y de ahí nace la denominación pentecostal con todos sus sabores entre medio. Bien,
Bueno, les expliqué todo lo que decía la lámina, de que estas comenzaron dentro de la Reforma cuando el luteranismo se masificó en Alemania. Lutero odiaba el término. Y cada grupo tomó un nombre para identificarse según su doctrina. Por ejemplo, los bautistas se llaman así porque los bautistas creen que el bautismo salva, por su doctrina. Y aparte que solamente las personas que se bautizan son consideradas miembros activos de la iglesia y pueden acceder a la cena del Señor o a ser parte activa del culto. Por su lugar de origen, la iglesia anglicana es porque nació en Inglaterra. Es por eso, por el lugar de origen. Por el nacimiento, los pentecostales, porque por estos avivamientos que tenían unas características muy parecidas a lo que leemos en Hechos, que se pusieron pentecostales. O tomando el nombre de su principal líder, como por ejemplo la iglesia wesleyana, la iglesia luterana, la iglesia calvinista, aunque la iglesia calvinista derivó en la presbiteriana, por la forma en que ellos estructuraban el liderazgo a través de los presbíteros u obispos. Y así nacieron las denominaciones. Pero eso están equivocados. Lamentablemente no es esa la forma en que la iglesia tiene que llamarse, porque existen nombres bíblicos para eso. Por ejemplo, está la iglesia de Cristo o de Jesús. Miren dónde se le da este nombre. Pablo con este se despide en Romanos 16:16. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. O sea, todos estos grupitos que estaban por ahí repartidos formaban las iglesias de Cristo. O sea, este grupo de llamados fuera que le pertenecían a Jesús o a Cristo. Esos son nombres. La esposa del Cordero es otro nombre que debe tener que se nombra la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, y así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. O sea, Pablo, en esta analogía a los Efesios del matrimonio, habla de que nosotros somos el esposo. La iglesia está sujeta a Cristo como su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo, es la esposa del Cordero. Y es por eso que también Apocalipsis habla de las bodas del Cordero. Es cuando se va a celebrar este gran banquete en que la iglesia por fin va a estar unida a él. Se lo explico brevemente. ¿Por qué hablan de esto? Porque la iglesia está tomando el mismo papel de la costumbre judía, de que, por ejemplo, tú te ponías de novio con tu novia, con tu novio, y legalmente ya estabas casado. Pero desde que te ponías el anillo de compromiso, que era el anillo de bodas, hasta que te ibas a vivir con tu esposa, pasaba un tiempo. Bien, y durante ese tiempo la esposa preparaba la casa, los familiares para ayudar a preparar la casa, y cuando ya estaba todo eso listo, hacían este gran banquete, y por fin los maridos, el esposo y la esposa, iban a vivir juntos. Aquí se ocupa la misma figura. Nosotros ya somos la esposa. ¿Por qué? Porque según la costumbre judía, el novio pagaba por la esposa. Jesús pagó por su esposa, que pagó su sangre. Por consiguiente, nosotros ya estamos comprados y limpiados. Somos de Él, pero aún no vivimos con Él. ¿Cuándo vamos a vivir con Él? Cuando Él vuelva por su iglesia y estemos por la eternidad juntos. Ahí la iglesia, todo este grupo de llamados fuera, va a vivir eternamente con Jesús. Lindo, ¿no? A mí me encanta. Y otro, ¿cómo se identifica la iglesia? Miren qué power. ¿Cómo se identifica? Con ciertas características. Una característica de una iglesia que se basa en un modelo bíblico de iglesia es que reconoce a Jesús como su Señor y única cabeza. Ocupando el ejemplo
de algunas iglesias. La iglesia católica, su cabeza no es Jesús, su cabeza es el Papa, Francisco o Pancho I, como dicen los argentinos. La iglesia anglicana, su cabeza es el arzobispo de Canterbury. Así. No es Cristo. Otra cosa que puede caracterizar una iglesia bíblica es que es cristocéntrica. Su nombre es cristocéntrico o se identifica con una idea cristiana. Por ejemplo, yo conozco unos nombres de iglesia tan power, pero a veces se ponen, no sé, iglesia, no sé. A veces se ponen iglesia tanto, o iglesia comunidad, o iglesia esto. Y en ninguna parte está el cristocéntrico. ¿Te fijas? Tiene que haber algo cristocéntrico. Te tienes que identificar con Cristo. No puede ser una iglesia que se identifica con Cristo y no se nombre como Cristo. Es como una dicotomía. Somos cristianos, pero nuestro nombre no dice nada de cristiano. Otra característica de la iglesia, cómo se identifica, es que los cargos y funciones son los descritos en el Nuevo Testamento. Los que están en el Nuevo Testamento son los únicos cargos y funciones que existen en la iglesia. Todo lo anterior ya no está. Corre para los judíos. Si queremos meterle cosas a los judíos, mejor sigamos con la ley judía. Pero no, ahora estamos por la gracia. Y en la iglesia, los nombres están supermercados y ya los vamos a ver. No hay más funciones, no hay más cargos. No hay mezclas tampoco en el medio. Es eso. La organización interna de una iglesia basada en un modelo bíblico es que es conforme al diseño bíblico. No se trae estructuras de afuera, no se trae estructuras empresariales como funcionan en algunos lados. O sea, yo he escuchado iglesias que dicen que tienen hasta gerentes y su estructura es de una gran empresa. Por ejemplo, yo vi una serie en Netflix, se la recomiendo, se llama Greenleaf, y cada pastor que estaba encargado de un área gerenciaba un área. Era un verdadero gerente. Claro, se veía espectacular. Y es más, el edificio parecía el edificio era casi tan lindo como el de Apple, pero no funcionaba como una empresa, no funcionaba como una iglesia y se gerenciaban las cosas. En otra iglesia separan la iglesia y hacen como dos cultos, un culto para empresarios y un culto para esto, y el club de empresarios no sé cuántito, para sacarte plata. Otra característica es que predica el mensaje de Jesús y disipula a sus miembros. Si el mensaje de Jesús no está presente en la predicación del lugar donde tú te congregas, mejor arranca. Una iglesia se encarga del discipulado de sus miembros, porque no somos miembros de una iglesia, somos discípulos de Cristo. Y los discípulos aprendemos, crecemos, tratamos de que se nos agrande más lo que ya tenemos. Una iglesia que no provee una palabra basada en Jesucristo y no es capaz de entregarte algún programa de discipulado, no es tal. Y si tú tampoco lo aprovechas, también están mal. Otra característica es que solo la Biblia es la fuente doctrinal, no hay otra. No hay más revelaciones. Por ejemplo, estos profetas locos que han salido dicen, no, yo tengo una revelación nueva. No, todo ya está revelado en la Biblia. No hay más revelaciones, se acabó. Todo lo que necesita la iglesia está revelado en la Escritura, no hay más. Hasta aquí llegó, candadito cerradito, es lo que tenemos. No, porque eso es levantar otro evangelio. Y aunque venga un ángel de luz a decirte esto, anatema sea. No. Solamente la Biblia es la fuente doctrinal de la iglesia. No como los adventistas que tienen estos libros de Elena White. No como los testigos de Jehová que tienen cualquier remedio de Biblia y que creen cualquier basura. O los mormones con su famoso libro de Mormón.
escrito por un José Smith, yo creo que estaba muy borracho de whisky ilegal sin rebajar. Hasta que me muera voy a decirlo. No, no hay otra. O como la Biblia. La Biblia no es el centro de la iglesia ni ortodoxa ni católica. Ocupan que el catecismo, ocupan que esto, y la Biblia es como parte de un note. Y la tradición, no. La Biblia es el único fundamento doctrinal de la iglesia. No hay más. Otra característica es que sus miembros viven en un ambiente de hermandad y amor fraternal entre ellos y con los de fuera. O sea, si adentro de la iglesia aparece Vietnam, no es. Porque adentro es un lugar de hermandad. Se supone que es tu familia. Se supone que los que te van a apoyar son los que te tienen que sustentar cuando estás mal. Son los que se tienen que preocupar por ti cuando te caíste. Estamos mal si las cosas no sean así. Y con los de afuera también, porque hay iglesias que por dentro se matan, pero que para afuera están bien. O iglesias que por dentro están bien, pero están encerraditas. Viven en su mundo feliz y se olvidan de la gente de afuera. Los dos extremos, todo eso está mal. La iglesia, sus miembros viven en un ambiente de hermandad y amor fraternal entre ellos y con los de afuera. O sea, nos preocupamos de ser felices nosotros, de cuidarnos entre nosotros, de sostenernos como familia de la fe y también de sostener a nuestra comunidad. Si la iglesia no cumple con esa característica, estamos mal. Y otra característica es que en ella se propicia la regeneración por única obra del Espíritu Santo en el creyente. Aquí no hay pactos como en la iglesia mormona que te dicen páctese para estar casado en el cielo, pacte a su miembro de por allá. No. La función de la iglesia es regenerar al pecador. Es presentarle el mensaje de la cruz al pecador y que el Espíritu Santo, a través de aceptar el sacrificio de Cristo y de declarar que es su Salvador, el Espíritu Santo trae esta regeneración y lo hace de nuevo. Si la iglesia no está propiciando esto y solamente se convierte en una máquina de llenar gente el día del culto, estamos mal. La iglesia tiene que proveer herramientas, gente, todo lo que sea necesario para que la gente que todos los días llega a ese templo sea transformada por el mensaje de la palabra y que el Espíritu Santo pueda hacer la obra de él en esa persona. Si no se cumple con esto, estamos mal. Bien. Ahora, para ir concluyendo. El nombre iglesia, para ir repasando, viene del griego eclesía, que significa literalmente los llamados fuera. La iglesia tiene tanto un sentido local como universal, lo vimos, local porque identifica un grupo de creyentes de un determinado lugar geográfico, ahí también universal porque es para todo el mundo, su mensaje y su llamado y su campo de acción es universal y eterno. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, su reino, su viña, su rebaño, el camino, la familia de la fe, el templo de Dios, su sacerdocio y una nación santa. Entendimos también que las denominaciones nacen en la Reforma y estas se dieron para identificar a cada grupo en torno a la doctrina, fundador, lugar geográfico, origen, entre otros. También entendimos de que la Biblia nombra a la iglesia como la iglesia de Cristo, de Jesús, o la esposa del Cordero, entre otros. Hoy día solamente ocupa los más famosos. Y la iglesia se caracteriza por reconocer a Jesús como su única cabeza, a la Biblia como única fuente de doctrina, disipula y permite la obra del Espíritu Santo en sus miembros, adopta un nombre cristocéntrico, su estructura interna y sus funciones son tal como enseña el Nuevo Testamento y vive en amor y en hermandad. Bien. Eso, tarea. No hay aún. Prepárense para después. ¿Ya? Eso. Bueno, para los que no conocen, yo creo que todos conocemos las redes sociales de la iglesia. Perdón, de León de Judá. Listo. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas hasta ahí? Yo tengo una pregunta, Exe. Diga. Antes de Hechos 2.1, que es la venida del Espíritu Santo, Uh-huh. ¿qué tipo de iglesia existía o si es que existía? No existía la iglesia.
¿Y qué había entonces? El arca de Acuérdate que el campo, Moisés, profetas acuérdate que mayores, menores, etcétera. sí, el campo, acuérdate que la revelación de Dios hasta antes de Pentecostés era solamente por el pueblo judío. Dios solamente trataba con el pueblo judío y con él se entendía. La salvación no se había abierto hacia los gentiles todavía. La apertura hacia los gentiles la propicia la iglesia. La iglesia permite de que los gentiles podamos acceder a la salvación. La iglesia lo hace. Porque Jesús dejó comisionado antes de ascender a sus discípulos de que predicaran el Evangelio a todo el mundo y a toda criatura. Antes de eso no estaba. Es más, Jesús claramente vino puntualmente a Israel y Israel no lo tomó en cuenta. Acuérdate que él desde el monte de los olivos le dice, vine a ti como una gallina que viene a juntar a sus pollos debajo de la ala y no me quisiste. Y fue ahí el momento en que Jesús decide ya, chao, con ustedes no los pesco más. Y el que se quiere salvar de aquí, que se salve. Pero voy a permitir que los gentiles accedan a la salvación. Y la iglesia se encarga de acercar la salvación a los gentiles. Lo hace ahí. Desde ahí es por eso que también llegan los dones. En el mismo Hechos 2 te ves cuando el Espíritu Santo llega y empiezan a hablar en lengua. El griego no habla de lenguas angélicas, habla de idiomas. Entonces, por eso todo el mundo, todos los judíos que venían de todas partes del mundo conocido, justamente a esa fiesta, escucharon el mensaje de Dios en su idioma. Entonces, la idea de eso era entregarle herramientas a esos discípulos que estaban en el aposento alto de poder predicar el Evangelio a todas las demás personas que, que pudieran hablar otro idioma. De ahí se expande. Entonces, antes no existía la iglesia propiamente tal. Era Dios actuando directamente a través del judaísmo. Desde Pentecostés hacia acá, la iglesia ha venido acercando el mensaje de Dios a nosotros, en estos casi 2000 años de iglesia. Eso. ¿Algo más? Si no existía la iglesia, ¿cómo se salvaron entonces las demás personas? Es que por eso, estamos hablando de que los judíos, la salvación no había llegado en ese entonces para los demás. Era algo que lamentablemente estuvo en la voluntad divina y que cuesta entenderlo, pero los demás pueblos no había quien se salvase. Y solamente estaban los judíos prosélitos que eran de otros pueblos, pero ellos se tenían que circuncidar y seguir todas las fiestas de guardar de los judíos. No era lo único que se podían salvar, pero ellos tenían que venir al judaísmo. El judaísmo no iba a ellos. Ahora nosotros, la iglesia va a la gente. La iglesia tiene por llamado ir, salir a buscar la gente. Cambia la forma de relacionarse Dios con el mundo a través de la iglesia. La iglesia permite que nos acerquemos. Antes, lamentablemente, solamente Dios trató con Israel y con aquella gente de otros países que se acercó a la religión judía de la época. Nada más. Solamente salvó a su pueblo. Ahora no, ahora nos salva a todos. Vino a perfeccionar eso. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, pues se nos fue JC, a lo mejor se tuvo que desconectar. Activen sus cámaras que los quiero ver. Está Astrid, está Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Te pudiste conectar? Marga está, bueno, no la puedo ver, pero sé que está, la hermana Ofelia. Está Sandra. Sandra es Sandra Marianela. ¿Por qué te pones Sandra? Yo te conozco por Mari. Siempre ha sido Mari. Ese es el nombre que me pusieron y es el primero. Está bien. Oye, Fernandito, no te Exe, veo. una pregunta. Dígame. ¿Por qué si tú das todas las características de la iglesia que son bíblicas, no se está viendo eso hoy en día en las congregaciones? Es una falta de la palabra del Señor. ¿Qué nos está pasando? Porque se ve bonito todo como el Señor quiere, pero a la realidad no se ve así esa preocupación que deberíamos tener todos. Que está Por- algo que
Pablo profetizó que se iba a dar apenas ellos no estuvieran. Iba a venir esta apostasía, que iba a ser el abandono sistemático y constante del modelo de diseño original de la iglesia. Cuando la iglesia en estos 2000 años ha ido abandonando ese modelo y ahora tenemos esta melcocha de denominaciones, de puntos de vista, y la idea es irlo centralizando. ¿Por qué? Porque si seguimos con esto, lo único que vamos a provocar es aún más división de la que ya existe. La idea es llamar a unir, no a desparramar. Y esa es la idea de también de esto de entender la iglesia, para que podamos aunarnos todo al criterio bíblico. Y a veces porque, claro, de muy buena voluntad, de muy... No quiero decir que a lo mejor lo hagan intencionalmente, pero la gente que a lo mejor pone algo, otro nombre, lo hace por ignorancia o porque les sonó lindo, o ese término hacer que se podía identificar de mejor forma lo que el Señor puso en sus corazones. Mucha gente le ha puesto nombres que nada que ver, pero es porque identifica mejor lo que tiene de Dios, y eso no es que esté mal, pero a lo mejor no lo pudieron entender. Es como, por ejemplo, no sé, pues ahora vemos Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, de derecho público. Es el nombre de una de las iglesias más poderosas de este país. ¿Dónde está Cristo en el medio? ¿En dónde? Ellos abrazan la denominación, pero no se abrazan a Cristo. Eso es lo que yo veo, no veo como a Cristo en las predicaciones, no veo a Cristo, entonces eso entristece, porque yo te lo digo porque uno es pequeña en la fe, y yo siempre pensaba cuando llegué al Señor que mis hermanos mayores eran los contenedores, ¿no? Así como de uno que es pequeña. Y hay muchos, yo creo, porque yo me he encontrado con mucha gente que es pequeña, que el Señor está haciendo bonitas obras en corazones de chicos, en la fe, pero hay esa contención en los grandes, como que están preocupados de otras cosas y no se preocupan en las almas de las personas. Es que eso también es parte de algo que se profetizó. La Biblia enseña de que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar y otros iban a apostatar de la fe. Es parte de un proceso de formación que estaba profetizado en la Biblia que tenía que ocurrir. Y eso es lo que está provocando esto, y duele en el alma, porque lamentablemente el destino de muchas personas está en juego. Mucha gente va a llegar ahí al cielo pensando que estuvo en el lugar correcto y va a pasar lo que Jesús enseñó. Pero, ¿por qué me dice Señor? Yo no te conozco. Pero si no hice esto en tu nombre, no estuve con tal pastor, no te conozco. Sal de aquí. Y va a ser mucha decepción y va a ser terrible ese día. Es por eso que nosotros debemos procurar volver al sentido bíblico y enseñar que la Biblia es el centro de todo y que la cruz es lo que se debiera predicar. Está bien matizarlo. No puede estar... la iglesia no puede estar todos los días haciendo mensajes evangelísticos. Yo creo que si bien los tiene que hacer todo el día, pero también tiene que dar fundamento y tiene que dar doctrina, pero no apartarla de que la cruz es el centro de todo. Y cuando la cruz deja de ser el centro de la iglesia empieza a mirar para otra parte, empieza a buscar su norte en otro lado. Y eso hace que se creen muchas doctrinas nuevas, se creen estupideces muy graves, herejías muy terribles, y que se avalan, y que se mantienen y gustan. Y como yo lo digo en mi querido lenguaje publicitario, venden y se llevan toda la plata que está en la mesa. Y mira, claro, ahora Marga dice, ahora se ve mucho el club social y no el concepto de familia. Claro, viene lo mismo que le estoy contando a Mari, de que no se está procurando el modelo bíblico de hacer hermandad. Somos familia. Una familia se tiene que doler con el dolor del hermano.
Si el hermano está mal, yo también estoy mal y tengo que reaccionar. Si mi hermano está triste, tengo que ver forma de ver su pena y ver si lo puedo ayudar para alegrarlo. Si mi hermano está feliz, yo voy a celebrar con él porque su victoria también es la mía, así como también son sus penas y sus dolores. Y eso es porque el amor, en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar, eso es lo que está pasando ahora. Eh, a mí no me gusta mucho porque tiende a pegarse unos choques con mi línea de formación teológica, pero a mí me gusta mucho el hacer cierto paralelismo entre cómo está haciendo la iglesia ahora y tiene cierto parecido a la Odisea, esta iglesia engreída, pedante, mundana, que es totalmente hedonista. Quieren vivir a Cristo de una forma hedonista. Cristo es mío, Cristo es mío y no lo comparto con nadie. Cuando Jesús dijo lo que yo tengo lo tenemos que compartir. Esta luz es para alumbrar a todos, no es para alumbrarte a ti. Y eso es lo que tenemos que procurar como iglesia. ¿Es válido ayudar a un hermano que está cesante con dinero? Eso va de cada quien. Yo creo que va de cada quien. Hay iglesias que tienen fondos para eso. Hay iglesias que levantan fondos para ir en ayuda de los hermanos que están en necesidad. Algunos juntan mercadería, otros juntan dinero, otros juntan ambos. Y van sosteniendo cosas. Yo conozco iglesias que lo hacen, pero va a depender de cómo sea el corazón del liderazgo. Si el corazón del liderazgo está a querer ayudar con más cosas, la iglesia lo va a hacer. Y eso es función de los que de los que dirigen la iglesia y también de los que enseñamos. Los que enseñamos también tenemos que enseñar estas cosas. Es también pega nuestra. La pega de darle doctrina y de darle conocimiento y de mejorar las cosas de la iglesia no solamente recaen en los pastores, también recaen en los maestros. Es una responsabilidad tremenda que los maestros no tenemos y que no nos hacemos cargo. Y yo sí, en lo personal, como yo, ex Montenegro, sí se hace cargo. Yo también tengo que enseñar eso, yo me tengo que procurar hacerlo, que los demás lo entiendan y que también lo vivan. Y no es porque me crea pastor, porque soy maestro y la escritura me confronta a mí. Yo no puedo enseñar nada que no viva, o si no estoy enseñando basura. Yo tengo que procurar hacer lo que la Biblia me enseña para poderlo enseñar yo también. Eso. ¿Duda hasta ahí? Yo puedo tomarme un atributo que quiero decir algo, si es que me lo permites, por supuesto. Sí. Yo quiero agradecerle a todos ustedes porque de alguna forma entiendo que la mayoría son de la iglesia donde vamos, que es el Ministerio Cambio, porque me enseñaron de alguna forma, no de alguna forma, lo concreto que es ser familia. En mi momento más crítico, más duro, más difícil que hemos tenido que enfrentar. Bueno, yo siempre lo digo, yo estaba dormido, estaba inconsciente. Bueno, para los que van a ver esto en YouTube, yo tuve COVID, aquí está la marca de mi traqueotomía, y bueno, fue el momento más duro, más difícil que nos ha tocado vivir. Y creo que todos unidos de alguna forma se revirtió todo, y para la gloria de Dios yo estoy aquí de vuelta. Y creo que el concepto de familia nunca yo lo había visto tan palpable en esa instancia. No solo de la iglesia a la cual creo pertenecemos todos los que estamos acá, sino que en general a la iglesia universal, tanto por la gente que oró por mí acá en nuestra iglesia, en regiones, en Chile, en Canadá, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en México, en fin. Entonces, eso, perdón, Exe, eso quería decir solamente. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Bueno, Astrid no es de Mick. Astrid apareció por redes sociales y se nos conectó. Así que Astrid, pero yo sé que Astrid también estuvo orando por ti porque orábamos por ti cuando estábamos haciendo la clase. Así que Astrid, feliz de verte. Sí, pone Astrid, sí. O sea, Ivancito del Internacional, sí. Sí, Sí, en serio, sí, de Internacional. verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo un tío en Canadá, radicado hace muchos años, y bueno,
Él es intercesor y claro, efectivamente, bueno, en Argentina, en fin, o sea, hay mucha gente que oró por mí y eso en realidad eh, nos demuestra que sí se puede ser familia hoy en día como iglesia, a pesar de todo lo que decía Exe, que también es cierto, que hay mucho materialismo, hay muchos otros intereses, pero por supuesto que sí se puede hacer familia. Y no solo que me tenga que te tenga que pasar a ti, mi hermana, mi hermano, lo mismo que me pasó a mí, no. Como decía la Marga hace un momento, a lo mejor un hermano cesante, no sé, alguna otra situación. Ujú. Sin duda que lo mío fue crítico, pero bueno, gracias a Dios estamos de vuelta. Amén. Eh, bueno, Fernandito, no te he escuchado. ¿Estás ahí, Fernando? ¿Existes? Desapareció Fernando. A ver, asumo que Fernando está ahí. La hermana Ofelia también está ahí. Ya pues, oremos para despedirnos, nos pasamos un poco. Sí, ahí está la hermana Ofelia, me contestó. Ya pues, oramos para despedirnos, nos pasamos igual un poco. Oremos. Y sí se fue, de haber estado ocupado. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder comenzar a entender la iglesia. Sabemos de que hay muchas cosas que no hemos entendido a cabalidad, que no hemos, no hemos entendido bien, y permite que estas 10 clases nos ayuden a enfocarnos mejor, a entender mejor el diseño que tú le diste a la iglesia y poder enseñarlo al resto para llenar de luz el mundo. Lo único que queremos, Señor, es que esto sirva para que mucha gente te conozca, para que mucha gente más se acerque a ti, que no se pierdan tantos, que ojalá el máximo posible de gente se pueda salvar y pueda venir a tus pies y pueda abrazarse de la cruz para obtener salvación. Gracias, Señor, por la vida de todos mis hermanos que nos acompañaron, de Mari, de Fernando, de JC con Claudia, del hermano Ofelia con el hermano Oscar, de Astrid, Señor, de Marga, de Iván. Gracias, Señor, por su cariño, por su amor a la palabra, Señor amado, y el amor que tienen por prepararse para servir mejor en donde tú los envías. Señor, que esta noche sea una noche de descanso, bendice sus vidas, bendice sus casas, llénalos de ti siempre. Gracias, papá, en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Ya pues, un abrazo